Hola a todos, me da gusto saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que veas este video. Recibe un cordial saludo tú, junto con toda tu familia. Les deseo de todo corazón que estén viviendo un tiempo de cercanía, un tiempo también de seguir las recomendaciones de seguridad de los expertos, quedarnos en casa, que sea un tiempo también de escucha, de convivencia, de fraternidad. Y pues al seguir las instrucciones somos responsables, nos ayudamos a que esta contingencia sanitaria pase pronto, pues con el menor número de incidencias posibles. Bien, déjame contarte qué vamos a hacer en este video. Vamos a cerrar la unidad, vamos a lo que ya resumiste, lo que ya leíste sobre la unidad del humanismo cristiano, pues lo vamos a señalar las ideas principales, vamos a profundizar un poquito en los últimos 9 puntos para que de acuerdo con eso hagamos la siguiente tarea, lo que va a ser tu cierre, que consistirá en una infografía sobre la antropología cristiana. Todo esto lo estaremos viendo a lo largo de este video y espero pues que te sea de utilidad. Así que pues comenzamos. Bien, pues como ya has visto, esta unidad se trata sobre el humanismo cristiano y vamos a recalcar algunos puntos que hay que señalar importantes dentro del contenido del texto para cerrar la unidad. Fíjate, nada más para situarnos en el momento histórico, más o menos lo hablamos en la clase que tuvimos presencial en semanas anteriores. Bueno, estamos ubicándonos en algunos pensadores que fueron del Renacimiento, más o menos del siglo XV, donde se dieron varios pensamientos humanistas, pero con la particularidad de que eran ateos. Y ya los estudiamos y ya los repasamos. Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud y muchos otros tal vez, pero pues al menos hicimos hincapié en estos cuatro. Estos cuatro humanistas, junto con muchos otros pensadores del Renacimiento, pues planteaban un humanismo como una ideología que pone al hombre al centro, pero desgraciadamente excluyen a Dios o no le dan la importancia necesaria a la idea de Dios. No solamente Jesucristo, no solamente la religión católica, sino la idea propiamente de Dios, un ser absoluto, trascendente y absolutamente espiritual. Bueno, esto fue, digamos, lo que repasamos, vimos y estudiamos en el periodo anterior. Nos ubicamos un poquito más adelante, después del Renacimiento, y es hasta el siglo XX en donde volvemos a hablar del humanismo. En el siglo XX ocurre un acontecimiento muy particular que nos hace entender como cristianos católicos esta ideología. En el siglo XX se da un evento que se llama el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue una congregación de todos los obispos, de todos los patriarcas de la Iglesia en ese momento, que lo convocó en 1962 el entonces Papa Juan XXIII. Lo convocó Juan XXIII, sin embargo no lo pudo él concluir, porque muere durante el tiempo del Concilio Vaticano II, y lo concluye su sucesor, Pablo VI, 3 años después, en el año 1965. Este Concilio Vaticano es un giro para la Iglesia Católica en muchos aspectos, en lo litúrgico, en lo sacro, en las tareas que tenía cada quien asignado. Tú le puedes preguntar, por ejemplo, a tus tíos, a tus abuelos, a las personas más grandes. Pues antes seguramente te habrán platicado que la misa era en latín. La misa era en latín, el padre se ponía detrás del público, en el púlpito, para predicar. Y pues muchas cosas no se entendían. Uno de los cambios que introdujo el Concilio Vaticano II pues fue, por ejemplo, que la liturgia fuera en la lengua vernácula, o sea, en la de cada pueblo. Y por eso pues tenemos misas en español, en inglés, en italiano, en maya, etc. Bueno, hasta aquí la nota cultural. En este Concilio Vaticano II, cuando concluyó, una de las frases de Pablo VI en su discurso conclusivo fue esta que ponemos en el recuadro. Ustedes, humanistas modernos, que renuncian a la trascendencia de las cosas supremas, confiéranme siquiera este mérito y reconozcan nuestro nuevo humanismo. También nosotros, es decir, la Iglesia Católica, y más que nadie, somos promotores del hombre. Con esta frase vemos que la nueva vuelta de la Iglesia, del pensamiento cristiano, también era un pensamiento humanista, pero un humanismo que no excluye a Dios, un humanismo que
está de acuerdo con la trascendencia de las cosas supremas, con la vida eterna, con el alma inmortal del ser humano, con su capacidad de conocer y predicar a Dios, pero sin tomar una sola mención, un solo detalle, como hacían los otros humanistas. Vamos a profundizar un poco más en esto. Mira, el humanismo cristiano tiene una raíz fundamental y es innegable. La raíz del humanismo cristiano no es un pensamiento, no es una idea, no es un concepto, no es una situación histórica, sino es una persona. Y esa persona es justamente Cristo, Jesús de Nazaret. Una persona que revolucionó la forma de relacionarnos con Dios. Este es el fundamento del humanismo cristiano. Jesucristo, a quien confesamos como cristianos, como el Salvador, como aquel que ha venido a redimir a la humanidad que necesita ser salvada. ¿Por qué decimos que es el fundamento? Bueno, dos textos de dos documentos de la Iglesia, de un documento de la Iglesia, que es también parte de un documento conclusivo del Vaticano II. Uno de ellos es la Gaudium et Spes. En su número 22 dice: el misterio del hombre no se aclara de verdad, sino en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, solo por el misterio del Verbo encarnado, es decir, Jesucristo, se aclara el misterio del hombre. Todas esas dudas, todas esas interrogantes, todas esas cuestiones filosóficas y esos pensamientos que nos vienen y que le han venido a los hombres en toda la humanidad, digo hombres y mujeres, pues son resueltas esas dudas en el misterio de Jesús de Nazaret, porque confesamos en la fe católica que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, verdadero ser humano. Y al momento de encarnarse, eso que celebramos en la Navidad, al momento de encarnarse y asumir la propia naturaleza humana, se hace semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Y otra frase que nos ayuda a ilustrar este humanismo cristiano, también tomada de la Gaudium et Spes, dice que el que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. Los que nos decimos seguidores de Cristo y nos vamos asemejando cada vez más a Él, va perfeccionando también nuestra propia dignidad como hombres y mujeres. Va perfeccionando nuestro ser, porque cuando imitamos a Cristo, somos justos como Cristo. Cuando imitamos a Cristo, amamos como Jesús amó. Cuando imitamos y seguimos a Cristo, celebramos y escuchamos como Jesús amó. Ese es el fundamento del humanismo cristiano, ser como Jesús. Ser como Jesús implica propiamente una relación íntima, personal con Dios. Esto parte de la relación conmigo mismo, de conocerme, de saber quién soy, mi identidad propia, de saber mis limitaciones también, y saber aquello en lo que necesito mejorar. Este entendimiento de mí mejora y se perfecciona en la relación con Cristo y nos hace cumplir finalmente el fundamento y el principio y la finalidad más bien de la vida del ser humano, que es la relación con Dios, la relación con el Padre. Relación entonces implica estar en comunicación y en cercanía con alguien. Esa comunicación y cercanía, esa relación es lo que conocemos como religión. Religión viene de dos palabras, re y ligare, o sea, volver a unir. ¿Y a qué nos vuelve a unir? Nos vuelve a unir a Dios. Y es una dimensión propia del ser humano que vamos a estudiar. Sin embargo, hay que distinguir, pues al menos, una religiosidad inmadura, donde podemos ver a Dios, a mí me gusta ejemplificarlo con cosas muy cercanas, ver a Dios como cajero automático, es decir, como que cuando tengo una necesidad que necesito resolver inmediatamente, acudo a Dios. Ver a Dios también como lavadora, porque pues a mí me han enseñado que si peco, pues tengo que enseguida ponerme bien con Dios. Ciertamente sí, pero pareciera como que solo acudiéramos a Dios cuando solamente necesito lavar mi alma o tener un respiro de conciencia. O ver a Dios como fuente de los deseos, donde pues todos esos caprichos y deseos
que a lo mejor no convienen a todo nuestro ser y a nuestra historia, pues se los pedimos como si fuera algo innegable. Y a veces hasta nos frustra cuando pedimos algo a Dios y no nos lo concede. ¿Cuántas fe se han perdido? ¿Y cuántas personas han perdido la fe por considerar a Dios como fuente de los deseos? Y cuando se le pide algo, pues simplemente ver que no nos lo cumple como si fuera un capricho, pues nos hace desentendernos de Dios. Esta religiosidad inmadura, pues es considerar a un Dios como desentendido de la realidad, como fuera de ella, y como si Dios no incursionara, no escribiera en los corazones de cada uno de nosotros. Por eso los humanismos ateos fracasan al entender a Dios como algo lejos de la realidad. Los humanismos ateos tienen dos grandes fallas por las cuales son incompletos o insuficientes para describir a todo el ser humano. En primer lugar, es unilateral. Esto que significa que solamente resalta una dimensión del ser humano. Por ejemplo, Marx habla solamente del trabajo. Por ejemplo, Freud habla solamente de la psique y de la libido y del deseo sexual. Y así podemos encontrar muchos otros ejemplos de cómo un pensamiento humanista ateo solamente resalta en una dimensión del ser humano. Y también estos pensamientos resultan ser absolutistas, es decir, eso que resaltan lo hacen todo. Para Marx todo es la materia, para Freud todo está relativo a la sexualidad, para Nietzsche todo es el superhombre y el deshacerse de la idea de absoluta. Entonces, pues al ser absolutistas, pues excluyen una dimensión propia del ser humano, que es lo trascendente, que es lo espiritual. Así pues, vamos a ir concluyendo con la última parte, en donde se resaltan algunos puntos del humanismo cristiano plasmados en su antropología. Antropología viene del griego, antropos es hombre, logos es estudio, quiere decir el estudio del ser humano, el estudio de la especie humana. Nosotros como cristianos planteamos una antropología que tiene ciertos fundamentos. Y quiero recalcarte estos 9 y te invito a que pongas mucha atención porque es justamente de esto en donde vamos a hacer la infografía. En primer lugar, y esto es algo que nos han repetido y hemos escuchado, pues es una verdad. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero basta explicar a qué se refiere esta imagen y semejanza. Somos creados a imagen y semejanza por 3 grandes facultades que también compartimos con Dios. Somos inteligentes, y esto no significa sacar puros dieces. Somos inteligentes en el sentido que nuestra mente, nuestra razón, distingue el bien y el mal. Distingue el bien querido. Somos también seres que poseemos voluntad, es decir, una vez que identificamos el bien, deseamos y queremos hacer ese bien. Nuestra voluntad se siente atraída hacia el bien. Y por otra parte, somos libres para decidir buscar ese bien o por el contrario, buscar lo contrario a ese bien. Es por eso que nuestra finalidad, bajo estas 3 características en que somos imagen y semejanza, pues nuestra finalidad es la vida divina, la comunión con Dios, o sea, aspirar regresar al Creador. Hay una metáfora que dice que las personas más cercanas a Dios, es una metáfora muy romántica, pero que dice que las personas más cercanas a Dios son los bebés y los ancianos. Unos porque están saliendo de Dios y los otros porque están a unos cuantos pasos de estar en comunión con Él. Entonces nuestra finalidad es esa, la vida divina, estar en comunión con Dios, que dejemos actuar a Dios en nuestra vida y que nosotros actuemos según su voluntad. Otro punto que recalca la antropología cristiana es que el mundo, la creación, es buena. Es decir, el ser humano es superior a todas las realidades materiales, pero las perfecciona a través de su trabajo. El mundo, aunque es bueno, no es un asunto acabado, no está terminado. Por eso es importante que el ser humano transforme su realidad. Y en ese sentido le damos cierta importancia al pensamiento de Marx al decir que el trabajo es lo que transforma la realidad. Sí, pero no
La crítica que le podemos hacer a Marx entonces es: no todo es el trabajo, no todo es la economía. Entonces el mundo es bueno, está, como dicen los filósofos, en statu vie, quiere decir en estado de vida, en estado de camino, ¿sí? Porque no termina de perfeccionarse y está justamente en camino a la perfección. Otro punto importante de nuestra configuración humana, y eso lo sabemos y lo hemos escuchado: el hombre es un ser social, necesita de los demás. ¿Sí? Por eso dice el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente en lo referente a una pareja, sino el hombre para crecer crece en sociedad. Date cuenta, solo por poner un ejemplo, cuando la mayoría de los animales nace, sean mamíferos, sean ovíparos, nace prácticamente ya con muchas capacidades. Ya puede casi alimentarse por sí mismo, ya puede caminar, ya puede de alguna manera comunicarse. Pero en el caso del ser humano necesita este cuidado y protección de su entorno, de su familia, para poder desarrollar al pleno sus capacidades. Por eso somos seres sociales. Un punto filosófico importante dentro de nuestra antropología es saber que el hombre es bueno. El hombre es creado bueno. Sin embargo, y esto lo reconocemos en nuestra propia experiencia, tiene una tendencia al mal. Y esta tendencia al mal es explicado por el pecado original. Esta tendencia al mal no le permite alcanzar fácilmente la vida divina a la que está llamado. Sin embargo, por la salvación de Cristo, nos es posible alcanzar esa vida divina, porque es justamente Cristo el puente entre el terreno y lo divino, entre el humano y Dios. Ya lo hemos visto cuando hablamos de imagen y semejanza: el hombre es libre. El hombre es libre para buscar a Dios. Fíjate, si el hombre no fuera libre, si el hombre estuviera manejado, controlado por un ser supremo, así como una especie de maniquí, no tendría mérito seguir a Dios. Seríamos como actores en donde el que escribe el guión, produce la obra, dispone el teatro, es Dios. Y nosotros nada más haríamos lo que su voluntad dice. O sea, en ese sentido nuestra historia no está escrita cada minuto, cada paso, cada segundo, sino que somos libres de construir nuestra propia historia con nuestras decisiones. Por eso son importantes nuestras decisiones. Y una de esas decisiones es estar y buscar a Dios en nuestra vida. Entonces el ser humano es libre. Otra cosa que descubrimos en la antropología cristiana es que hay una ley natural, algo que nos mueve desde dentro a buscar el bien. Descubrimos en nuestra conciencia que hay una ley escrita por Dios, algo así como nuestra configuración de fábrica. Y esa ley natural nos inclina a buscar lo bueno y a también reconocer lo malo. Punto importantísimo de la antropología es que somos seres humanos con dignidad, y esa dignidad nace también de nuestra conciencia. Nuestra especie se llama Homo sapiens sapiens, es decir, hombres que saben que saben. O sea, nosotros no solamente tenemos conciencia, no solamente tenemos la capacidad de conocer, sino que además sabemos que podemos conocer. Los animales, por ejemplo, piensa en una mascota, en un perrito. Los animales pueden conocer y pueden identificar a su dueño, pueden identificar a su amo y pueden expresar lo que nosotros podemos ver como una muestra de cariño. O sea, conocen, pueden ser entrenados, pueden ser domesticados. Pero la diferencia con nosotros es que nosotros, además de que reconocemos y sabemos y podemos ser también entrenados y domesticados, nosotros sabemos que sabemos. Tenemos la conciencia del propio conocimiento. Y esa conciencia nos da también y es fuente de nuestra dignidad. Y por último, parte de nuestra antropología es que poseemos un alma. Poseemos un alma y además esa alma es inmortal. El alma o el principio vital pues está presente en muchos seres vivos. Por ejemplo, las plantas, podemos hablar de un principio vital de las plantas. En los animales podemos hablar de un principio vital de los animales, un espíritu, una psique. Sin embargo, en el ser humano reconocemos
un alma inmortal, un alma que nos hace únicos, irrepetibles, por eso nos reencarnamos o no queremos en la reencarnación. Y es un alma que no muere, que es eterna. ¿Por qué? Porque justamente esta alma que poseemos nos hace posible cumplir nuestra finalidad, nuestro para qué estamos hechos, la vida divina. Si nuestra alma no fuera inmortal, esto no tendría sentido. En ese sentido nos podemos preguntar, pues si nuestra alma es inmortal, ¿por qué existe la muerte? Pues la muerte lo entendemos como un paso, como justamente un momento en el que nuestra vida terrena se termina y somos llamados a la vida divina. Muy bien, pues agradezco tu atención y con este cierre te propongo también esta actividad para que sea tu propio cierre personal. Mira, con las 9 características escritas en la diapositiva anterior, vas a seleccionar 5 características de la antropología cristiana que describimos y con ellas vas a realizar una infografía. De esas 5 características vas a incluir una breve explicación de cada una de esas características con lo que leíste, con lo que escuchamos en el video, con la información que quieras complementar y vas también a describir, a poner una foto, a poner un ejemplo real de cómo se ve reflejada esa característica en el ser humano de hoy. Ejemplo, por ejemplo, si tú eliges que el ser humano es creado bueno pero con tendencia al mal, pues puedes poner un ejemplo de una prisión. Conste que este ejemplo ya no vale para tu infografía, así que si alguien pone este ejemplo, vaya, no lo tuve en cuenta. Entonces, el hombre es bueno, pero con tendencia al mal. Y puedes poner ejemplo de una persona encarcelada, porque pues a pesar de que es bueno y sigue siendo bueno en sí mismo como obra creada, pues tuvo una mala decisión y por eso está pagando por sus consecuencias. Es un ejemplo. El formato de entrega de esta infografía pues ya sea, es digital, ya sea en formato JPG o PDF, es individual y vamos a dar hasta el 25 de marzo aproximadamente para que lo entregues. Como comentario y como ejemplos, mira, la infografía se trata de pues una relación entre texto con información y pues imágenes, sin ser un póster donde lo más llamativo pues es justamente la imagen y el poco texto complementa a eso último, sino se trata de pues con estas características presentar datos, presentar estadísticas, presentar información relativa a eso, presentar datos actuales. Y mira, aquí hay por ejemplo, lo puedes buscar en internet, una infografía de cómo hacer una infografía y eso pues te puede guiar para tu ejercicio. Y pues bueno, esta infografía pretende cerrar, pretende pues medir tu aprendizaje de cómo estamos asimilando esta antropología cristiana que va a ser pues el paso y el fundamento para estudiar lo que sigue a continuación en los próximos cursos de formación católica. Pues bien, hasta aquí mi video, espero que te sea de mucha utilidad, espero que te permitas cerrar el tema, que te permita entender algunas cosas de la lectura, que te permita pues ampliar también tu visión, que podamos también refutar las ideas de los humanistas ateos y asimilar poco a poco las ideas del humanismo y de la antropología cristiana. Todas estas ideas, toda esta visión del hombre que tenemos desde la fe católica nos va a permitir continuar con las siguientes temáticas. Así que te invito a profundizar bastante en ello, que identifiques estas características de la antropología cristiana en ti, o sea que tú también te sepas un ser libre, un ser con dignidad, un ser con conciencia, inteligente, con voluntad, etcétera, pues para que también las puedas reflejar y ver reflejadas en otras situaciones de tu vida. Me despido de ti esperando que este sea un tiempo, como te decía al inicio, pues de reflexión, un tiempo de cercanía, un tiempo de estudio, un tiempo de descanso, un tiempo para estar con la familia y sobre todo un tiempo de ser obediente como ciudadano. Nos hace muy bien a todos el que nos quedemos en casa, aunque nos cueste, es tal vez una prueba complicada, pero pues nos va a costar. Yo quisiera cerrar con este ejemplo de Jesús. Si tomamos en cuenta que Él es nuestro modelo de ser humano, de hombre y mujer, de perfecto y perfecta, fíjate cómo Él también supo ser obediente y voluntario ante las situaciones
que merecían ser atendidas. Por ejemplo, se me ocurre el episodio en el que Herodes había mandado a matar a todos los niños, simplemente por el hecho de ser niños, y pues porque tenía por supuesto. Y él, junto con su familia, junto con María y José, es recluido en Egipto justamente para resguardarse de este peligro. No sé si sea el ejemplo adecuado, pero nos toca hoy ser como la Sagrada Familia, resguardarnos ante el peligro, también para buscar el bien de los demás. Si Jesús se resguardó fue justamente porque todavía tenía una misión en la vida, y era la misión de predicar el reino de Dios más adelante. Si nosotros nos resguardamos, estamos también salvaguardando la vida de los demás, sobre todo de los más vulnerables, sobre todo de los más vulnerables. Así que te invito a que, pues como familia, como ciudadanos y como cristianos, pues seamos conscientes y seamos responsables con las indicaciones que nos dan nuestras autoridades. Te mando un saludo, un abrazo, paz y bien.